Imagina que estás de pie en el polo sur de la Luna. El Sol no está sobre tu cabeza. Está apenas a 1,5 grados sobre el horizonte, casi rozando el suelo. No es amanecer ni atardecer. Es una luz lateral permanente, una iluminación rasante que convierte el paisaje en bandas alternadas de blanco cegador y oscuridad absoluta. A ese ángulo, una piedra del tamaño de una nevera proyecta una sombra que se estira 30 metros sobre la superficie. Una montaña proyecta una sombra de más de 100 kilómetros, y a tu alrededor, dentro de cráteres tan profundos que la luz solar no ha tocado su fondo desde antes de que el Homo sapiens existiera, la oscuridad no es metafórica. Es absoluta, es eterna. Allí, en ese lugar imposible, es donde la NASA quiere que pisen los próximos seres humanos. Pero hay algo que probablemente no te han contado. La misión que originalmente debía llevar a esos astronautas, Artemisa 3, ya no va a alunizar. En febrero de 2026 la agencia cambió el plan completo. El descenso fue retirado del programa, postergado para más adelante, transformado en otra cosa. Y a pesar de que Artemisa 2 acaba de regresar de su viaje alrededor de la Luna, a pesar de que 4 astronautas humanos volaron más lejos que cualquier ser humano en más de 50 años, el siguiente paso no es lo que la mayoría imaginaba. ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿Y cuándo exactamente volverán los humanos a caminar sobre el polvo lunar? Lo que sigue es la historia que no se cuenta en los titulares, la que explica por qué regresar a la Luna ya no es el problema. ¿Por qué el verdadero desafío ahora no es llegar, sino quedarse? ¿Por qué cada misión depende de la anterior? ¿Y por qué lo que estamos presenciando ya no es una carrera espacial al estilo antiguo, sino el comienzo silencioso de una construcción que, si tiene éxito, cambiará para siempre la relación entre la humanidad y otro mundo? Empecemos por la diferencia que casi nadie ha entendido todavía. Cuando Apolo aterrizó en la Luna en los años 60 y 70, lo hizo en lugares que parecen, vistos desde la Tierra, sorprendentemente cómodos. Cerca del ecuador lunar, llanuras amplias, iluminación familiar, el sol entrando desde un ángulo razonable, sombras manejables, horizontes despejados. Los astronautas podían ver dónde pisaban, podían leer el terreno con sus ojos, podían tomar decisiones rápidas porque la información visual era fiable. El polo sur lunar es exactamente lo opuesto. El informe del inspector general de la NASA describe el terreno con una precisión incómoda. Pendientes de hasta 20 grados, rocas de más de 20 metros de diámetro, campos de cantos rodados, cráteres con paredes que caen verticalmente, y un cráter en particular, Shackleton, que es más del doble de profundo que el Gran Cañón del Colorado. Imagina eso un momento, un agujero en la superficie de la Luna, en cuyo fondo cabría perfectamente el Gran Cañón apilado 2 veces, y todavía sobraría espacio. Pero la profundidad no es lo más extraño. Lo más extraño es la luz. Cuando el Sol está apenas a 1,5 grados sobre el horizonte, prácticamente cualquier elevación del terreno proyecta una sombra desproporcionada. Los ingenieros de la NASA han hecho los cálculos exactos. A ese ángulo, una sombra puede ser 27 veces más larga que el objeto que la genera. Un astronauta de pie sobre la superficie proyectaría una sombra de 50 metros. Una roca pequeña convertiría 1 metro cuadrado de terreno en una zona ciega, imposible de inspeccionar sin acercarse. Y donde hay sombras tan largas, hay también superficies blancas e iluminadas justo al lado, deslumbrantes que el ojo humano y los sensores no pueden procesar al mismo tiempo. Los ingenieros de la NASA llevan años haciendo simulaciones a escala real bajo lámparas de 12 kilovatios y de 6 kilovatios para tratar de reproducir esta iluminación rasante. En sus propios informes técnicos describen cómo las superficies blancas se vuelven cegadoras bajo luz solar directa, mientras que las sombras detrás de las rocas y detrás del propio módulo de aterrizaje se extienden tanto que las inspecciones rutinarias se vuelven extremadamente difíciles. Cuando un astronauta sale del vehículo, una parte de su cuerpo puede estar bañada en una luz tan intensa que el sistema de visión se satura, y la otra parte puede estar en una oscuridad tan profunda que ningún detalle es visible. Los astronautas de Apolo ya tuvieron que intervenir manualmente y ajustar la trayectoria del módulo en cada uno de sus alunizajes. Neil Armstrong
tomó el control manual en los últimos minutos del Apolo 11 porque el sistema automático los llevaba directamente a un campo de rocas. Pete Conrad, en el Apolo 12, aterrizó a apenas 180 metros del objetivo. Y todo esto sucedió en condiciones de iluminación amigables, con sombras razonables, con superficies legibles. Ahora imagina aplicar esas mismas exigencias de decisión a un terreno más oscuro, más cegador, más profundo, más resbaladizo, más fragmentado, con menos margen de error. Eso es lo que la NASA está pidiendo, y por eso decidió, en febrero de 2026, hacer algo inédito: dividir el regreso en 2 misiones separadas. Aquí está el cambio que la mayoría no ha entendido. Artemisa 3 ya no es la misión que devuelve humanos a la superficie lunar. Es otra cosa, algo nuevo, algo que la NASA ha presentado de manera muy técnica, pero cuyo significado real es enorme. Artemisa 3, ahora programada para 2027, será una misión en órbita baja terrestre. Eso es, no órbita lunar, órbita baja terrestre. El cohete SLS lanzará la nave Orion con su tripulación y luego, en lugar de partir hacia la Luna, Orion intentará un rendezvous y un acoplamiento con uno o ambos de los módulos lunares comerciales que están desarrollando SpaceX y Blue Origin. Esto significa que la misión no se trata de aterrizar. Se trata de probar que la arquitectura completa puede funcionar. Acoplamiento, verificación de soporte vital, comunicaciones, propulsión, quizás los nuevos trajes espaciales. Todo eso antes de que cualquier ser humano intente descender a la superficie. Es una misión que decide si el sistema es digno de confianza. Es la prueba que separa lo posible de lo seguro. Y solo después de eso, en algún momento de 2028, llegará el turno de Artemisa 4. Esa es la misión que actualmente se considera el primer alunizaje del programa. 4 astronautas lanzarán a bordo de Orion. 2 de ellos se transferirán a un módulo lunar comercial en órbita lunar. Descenderán a la superficie. Pasarán aproximadamente una semana cerca del Polo Sur. Y luego regresarán a la órbita para reunirse con el resto de la tripulación y volver a casa. Pero aquí surge una nueva incertidumbre. La actualización de arquitectura de la NASA de marzo de 2026 introdujo algo que no estaba en los planes originales. La preparación del módulo de aterrizaje determinará qué proveedor entrega realmente a la primera tripulación a la superficie lunar. Es decir, no está decidido todavía si será SpaceX o Blue Origin quien lleve a los primeros humanos al suelo de la Luna en esta nueva era. La campaña ya no es solo una carrera hacia la Luna, es también una competencia entre 2 sistemas de transporte dentro del mismo programa. Y esa competencia importa, porque el módulo de aterrizaje ya no es lo que imaginas cuando piensas en el módulo lunar de Apolo. El módulo lunar de Apolo tenía 7 metros de altura. Una caja con patas, ligera, simple. Los astronautas bajaban por una escalera de pocos peldaños. El sistema completo, incluyendo etapa de descenso y etapa de ascenso, pesaba unas pocas toneladas. Todo era una hazaña de minimalismo. Cada gramo había sido cuestionado, recalculado, optimizado. La nave Starship de SpaceX, en su versión HLS, mide aproximadamente 50 metros de altura. Otra fuente del propio inspector general de la NASA, en su auditoría de marzo de 2026, la sitúa en 52 metros. Eso es la altura de un edificio de 15 pisos, de pie sobre el suelo lunar. Detente un momento a imaginar eso. Una nave del tamaño de un edificio residencial completo aterrizando en el terreno más hostil de la Luna, sobre un suelo con pendientes de hasta 20 grados, con rocas de hasta 20 metros, con sombras imposibles de leer. Y la tripulación no baja por una escalera, baja en un ascensor. Y ese ascensor no termina cerca del suelo. Según la auditoría de la NASA, el ascensor está situado aproximadamente a 35 metros sobre la superficie lunar. 35 metros. La altura de un edificio de 11 pisos. La altura de un campanario. La altura desde la cual, si algo falla, no hay manera convencional de regresar al interior de la nave. Este sistema es considerado actualmente uno de los riesgos principales del programa, porque si el ascensor falla en la Luna, la tripulación no tiene una vía de respaldo. No hay una escalera de emergencia,
No hay un sistema de descenso por rapel. Hay un ascensor, y si ese ascensor se atasca, todo el plan colapsa con él. El siguiente problema es el combustible. Para que Starship pueda llegar a la Luna con suficiente combustible para regresar, hay que llevárselo. Y la cantidad necesaria no es algo que se pueda lanzar de una sola vez. Antes incluso de que los astronautas dejen la Tierra, SpaceX planea lanzar un depósito de almacenamiento en órbita baja terrestre. Y luego, más de 10 vuelos de tanqueros para llenarlo. El inspector general de la NASA establece que esta campaña comienza más de 200 días antes del lanzamiento de la tripulación, con un ritmo objetivo de un tanquero cada 6 días. Detente otra vez a procesar eso. 200 días. Un tanquero cada 6 días. Eso significa que para que una sola misión humana aterrice en la Luna, hace falta un ballet de lanzamientos previos sin precedentes. Más de 10 cohetes gigantes despegando uno tras otro, acoplándose en órbita con un depósito que flota silenciosamente, transfiriendo metano líquido y oxígeno líquido a temperaturas criogénicas. Y todo eso tiene que funcionar perfectamente, sin filtraciones, sin pérdidas significativas, sin retrasos críticos. Nunca se ha hecho algo así a esta escala con metano y oxígeno criogénicos. Nunca. Es una arquitectura que existe únicamente sobre el papel, en simulaciones, en pruebas parciales. Y dentro de Artemisa 3, la NASA quiere validar esta arquitectura no con un solo proveedor, sino con 2. Solo después de que el depósito esté lleno, lanzará el módulo lunar no tripulado. Se acoplará con el depósito, repostará, y partirá hacia la órbita lunar, donde podría esperar a la nave Orion hasta 100 días. 100 días esperando en órbita lunar a que la tripulación llegue. 100 días en los que cualquier sistema crítico podría degradarse. Cualquier filtración podría agravarse, cualquier defecto podría manifestarse. Y antes incluso de permitir un aterrizaje tripulado, la NASA exige un ensayo completo en la propia Luna. Para SpaceX, esto significa una demostración no tripulada en la que el vehículo aterriza a menos de 100 metros del sitio objetivo, cerca del Polo Sur, transmite datos desde la superficie y luego despega de nuevo. Un ensayo general, una repetición sin público. Pero el propio inspector general advierte algo importante. Estas demostraciones no son completamente del tipo prueba lo que vas a volar. Algunos sistemas críticos, incluidos el ascensor de Starship y la configuración completa de soporte vital, no forman parte de la demostración no tripulada. Esto significa que el vehículo de demostración no cargará la misma masa que el real. El ciclo completo de combustible no se probará exactamente como se probaría en una misión tripulada. Los módulos demostrarán algo importante, pero no demostrarán todo, e incluso si el vehículo funciona queda sin resolver la pregunta de dónde aterrizar. En octubre de 2024, la NASA redujo la lista de regiones candidatas cerca del Polo Sur a 9: Haworth, Malapert, Massif, Noble Rim 1, Noble Rim 2, Slater, Peak y 2 regiones en Mons Mouton. Los criterios de selección son extremadamente prácticos: valor científico, terreno, acceso para la ventana de lanzamiento, comunicación con la Tierra, condiciones de iluminación. Los dos últimos están profundamente conectados. En los polos lunares, la línea de visión depende de la topografía. La iluminación depende de la topografía. Un lugar seguro de aterrizaje depende de la topografía. La agencia no solo intenta aterrizar cerca de algo científicamente valioso. Intenta aterrizar donde la tripulación pueda ver, sobrevivir y despegar de nuevo. 3 requisitos simultáneos en un terreno que rara vez cumple los 3. Las misiones recientes han mostrado cuán estrecho puede ser ese margen. En marzo de 2025, el módulo Athena de la empresa Intuitive Machines aterrizó cerca del Polo Sur lunar. Pero no aterrizó como debía. Cayó aproximadamente a 250 metros de su sitio objetivo en Mons Mouton y terminó volcado de costado. La NASA todavía recibió algunos datos antes de que la misión terminara, pero el resultado fue un recordatorio brutal. El terreno polar puede dañar incluso naves robóticas diseñadas específicamente para sobrevivirlo. Pocos días antes, en el mismo mes, la misión Blue Ghost 1 de la empresa Firefly capturó aproximadamente 3.000 imágenes en alta resolución que mostraban cómo los penachos de escape interactúan con la superficie durante el descenso. La NASA está usando ahora esas imágenes
y nuevas pruebas en cámaras de vacío, para entender cómo el escape de los motores levanta polvo, suelo y rocas durante el aterrizaje. Porque esa nube puede interferir con los sensores en el momento exacto en que el módulo necesita una visión clara. Justo cuando todo depende de ver, deja de verse. Pero incluso con visibilidad perfecta, no se resuelve el problema de la estabilidad después de aterrizar. Según la auditoría, la inclinación tras el aterrizaje no debe exceder los 8 grados para garantizar la seguridad de la tripulación y la viabilidad operacional. Más allá de ese límite, la geometría de la escotilla, el acceso al vehículo, las operaciones en superficie, todo empieza a romperse. Una escotilla inclinada a 15 grados puede ser imposible de abrir. Un astronauta intentando salir de un vehículo inclinado 20 grados puede caer. Una grúa interna diseñada para mover equipo puede atascarse. Esto importa mucho más para un vehículo alto que para Apolo. El módulo de Apolo era bajo, ancho, estable. Era difícil que se volcara. Starship, con sus 50 metros de altura y su silueta vertical, es un péndulo invertido. Un objeto al que un suelo irregular o una sola pata fallida puede dejar inclinado más allá de lo aceptable. E importa también porque la NASA y SpaceX todavía tienen una disputa sin resolver respecto al control manual. La agencia requiere que los astronautas puedan tomar el control durante el descenso y el aterrizaje si es necesario. Es una norma heredada de Apolo, donde el juicio humano salvó más de una misión. El inspector general señala que todavía no hay un acuerdo sobre si el enfoque propuesto por SpaceX cumple con la intención de este requisito. Si esta disputa no se resuelve pronto, la NASA tendrá que rediseñar el vehículo tarde en el proceso, o volar con menos autoridad de tripulación que la deseada. Ninguna de las dos opciones es aceptable, y si el aterrizaje tiene éxito, la misión cambia inmediatamente de ingeniería a operaciones de campo. El plan actual contempla aproximadamente una semana en la superficie. 2 astronautas saldrán con los trajes Axemu de la empresa Axiom Space y empezarán a trabajar en un terreno que se espera incluya cráteres oscuros, iluminación casi continua en algunas crestas y posibles depósitos superficiales de hielo. Para cuando lleguen, el terreno debería estar mejor mapeado. Los objetivos científicos iniciales ya estarán definidos. Las prioridades ya no serán teóricas. La NASA ha seleccionado 2 cargas científicas para la campaña inicial en superficie. Una llamada Duster, diseñada para estudiar polvo y plasma cerca del sitio de aterrizaje, y una estación sísmica del Polo Sur, destinada a registrar impactos y sondear la estructura interna de la Luna. En marzo de 2026, la agencia también nombró a 10 científicos participantes para ayudar a dar forma al plan científico de estas primeras operaciones. Sin embargo, este primer aterrizaje es solo un pequeño paso comparado con lo que sigue. Los planes de movilidad a largo plazo de la NASA incluyen un vehículo lunar no presurizado y un rover presurizado proporcionado por la agencia japonesa JAXA para misiones posteriores más largas, cuando la exploración deba extenderse más allá de breves caminatas desde el lugar de aterrizaje. Los trajes espaciales también son parte de esta transición. En febrero de 2026, Axiom completó una revisión de diseño importante, pero el inspector general de la NASA informa que el desarrollo de los trajes de nueva generación ya lleva al menos 1 año y medio de retraso respecto a los objetivos originales, dejando muy poco margen para una misión de superficie en 2028. Conviene detenerse un momento aquí, porque la pieza más subestimada del equipamiento humano para una operación lunar es probablemente el traje. La página de la misión declara que durante las caminatas, la tripulación llevará trajes avanzados proporcionados por Axiom Space, y subraya que el traje es esencialmente una nave espacial unipersonal, protegiendo a los astronautas durante actividades extravehiculares en la superficie lunar. Esa caracterización, una nave unipersonal, no es exageración. El traje tiene que mantener una presión interna, regular la temperatura entre extremos imposibles, suministrar oxígeno respirable, eliminar dióxido de carbono, proporcionar comunicación, monitorizar las constantes vitales del usuario, permitir movimiento articulado en las extremidades, resistir la abrasión del regolito, y todo ello durante caminatas que pueden durar 8 horas o más. El traje de Apolo, aunque legendario, era relativamente rígido y fatigante.
Buzz Aldrin describió la dificultad de doblar las rodillas, la manera en que cada movimiento requería esfuerzo. Los trajes nuevos, los Axemu, prometen mejor movilidad. Pero más movilidad significa más articulaciones. Más articulaciones significan más sellos. Más sellos significan más puntos donde el polvo puede infiltrarse. Y allí, una vez más, el regolito lunar aparece como el adversario silencioso de toda la operación. Así que incluso después de aterrizar, regresar a la Luna se reduce a una pregunta simple. ¿Pueden los humanos seguir trabajando allí de forma segura y durante el tiempo suficiente para que importe? Esa pregunta es la que explica por qué Artemisa 2 fue tan importante. La misión despegó el 1 de abril de 2026 y concluyó el 10 de abril. La tripulación recorrió un total de aproximadamente 1.118.000 kilómetros y voló a unos 7.500 kilómetros de la superficie lunar. Durante el vuelo, los astronautas pilotaron manualmente Orion alrededor de la etapa superior agotada, que ya no servía para nada, simplemente para practicar el control de proximidad en el espacio profundo. Probaron los sistemas de soporte vital, recolectaron los datos necesarios para futuras operaciones de rendezvous y acoplamiento con módulos lunares tripulados. Tras el amerizaje, la NASA informó que la erosión del escudo térmico, observada en Artemisa 1, se había reducido significativamente, aunque el problema de la línea de ventilación de orina todavía estaba bajo investigación. Detalles aparentemente menores, detalles que en el espacio significan la diferencia entre el éxito y el desastre. Artemisa 2 no resolvió el problema del aterrizaje, probó la parte del sistema correspondiente al espacio profundo y reveló que queda por arreglar antes de afrontar el segmento de superficie. Pero también entregó a los científicos algo más valioso que imágenes bonitas. Durante el sobrevuelo del 6 de abril, la tripulación capturó más de 7.000 fotografías de la Luna y estudió el terminador, la línea entre el día y la noche bajo iluminación rasante, similar a la que se espera en el sitio polar de aterrizaje. En otras palabras, el programa ahora tiene una perspectiva humana directa del entorno visual exacto, que hace que el próximo descenso sea tan difícil. Esto no elimina el riesgo, convierte algunas incógnitas en datos concretos, y esa es una de las razones principales por las que la secuencia de misiones se ha vuelto más deliberada, más cuidadosa, más paso a paso. Si Artemisa 3 tiene éxito en órbita baja terrestre y Artemisa 4 alcanza la superficie lunar, se espera que la campaña se acelere. La NASA afirma que Artemisa 5 podría lanzarse tan pronto como finales de 2028, seguida de misiones de superficie aproximadamente anuales. En marzo de 2026, la agencia fue aún más lejos, esbozando un plan por fases para construir una base lunar. Primero, acceso a la superficie a alta frecuencia y verificación de datos sobre el terreno. Luego, misiones tripuladas semestrales con una infraestructura creciente y, eventualmente, una presencia humana sostenida. El proyecto Gateway, una estación espacial en órbita lunar que alguna vez fue central en esta arquitectura, está actualmente pausado mientras la agencia desplaza su atención hacia los sistemas de superficie. La dirección es clara, el programa se aleja de expediciones aisladas y se mueve hacia zonas operacionales permanentes, y el futuro empieza incluso antes de que los astronautas aterricen. El módulo robótico Blue Moon Mark I de Blue Origin está previsto para entregar equipo destinado a estudiar las interacciones del penacho con la superficie cerca del Polo Sur. El rover Viper está programado para lanzarse a finales de 2027 con la misión de buscar hielo de agua en regiones permanentemente sombreadas durante una misión de 100 días, ayudando a determinar qué recursos existen y qué sitios de aterrizaje son más adecuados para operaciones a largo plazo. Estos activos robóticos no son secundarios, son parte de una campaña que convierte mapas en conocimiento real del terreno. Para cuando los astronautas lleguen, la región debería ser menos misteriosa, mejor comprendida y mucho más disputada. Porque cuanto más concreta se vuelve esta campaña, menos sigue siendo un calendario puramente estadounidense. China todavía aspira a un alunizaje tripulado para 2030. Reuters informó este mes que las misiones Chang 7 y Chang 8 están destinadas a recopilar datos adicionales sobre la misma región donde Beijing planea enviar astronautas y eventualmente establecer una presencia a largo plazo.
La misma región, las mismas pendientes, los mismos cráteres permanentemente sombreados, los mismos depósitos potenciales de hielo. Al mismo tiempo, China y sus socios continúan desarrollando la Estación Internacional de Investigación Lunar como una vía paralela de operaciones lunares. En la actualización de arquitectura de la NASA de febrero de 2026, la respuesta está enmarcada en términos estratégicos. La competencia está aumentando, y Estados Unidos pretende moverse más rápido probando los sistemas en una secuencia lógica, en lugar de forzar un alunizaje prematuro antes de que todo esté listo. Así que la historia de Artemisa 3 ha cambiado de manera fundamental. El alunizaje ya no empieza con el contacto del módulo en la superficie. Empieza con el acoplamiento, con la transferencia de propelente, con la preparación de los trajes espaciales, con la visibilidad, con la inclinación, con la física del penacho y con la pregunta de si los humanos pueden evaluar todo eso con claridad y tomar el control cuando la automatización ya no sea suficiente. La Luna ya no pregunta si la humanidad puede llegar de nuevo, está esperando para ver si estamos preparados para quedarnos, y la diferencia entre llegar y quedarse es enorme. Durante el programa Apolo, la humanidad pisó la Luna 6 veces. 12 hombres caminaron sobre su superficie, y luego, durante medio siglo, nadie volvió. ¿Por qué? Porque Apolo nunca fue diseñado para quedarse. Era un programa de hazañas. Llegar, permanecer unos días, recoger muestras, regresar. No había sistemas para habitación a largo plazo. No había repetición de operaciones. Todo estaba optimizado para un único objetivo: alcanzar la superficie y volver a salvo. No había necesidad de mantener infraestructura. No había necesidad de soportar a una próxima tripulación. No había expectativa de que los sistemas continuaran funcionando después de que la misión terminara. Artemisa cambia eso. Ahora cada misión depende de la anterior. El equipo permanece en su lugar. Los sistemas permanecen en su lugar. Las operaciones continúan. Y en lugar de elegir lugares de aterrizaje por conveniencia, las misiones ahora apuntan a lugares que son más difíciles de alcanzar, pero críticos para una presencia a largo plazo. Apolo demostró que podíamos llegar a la Luna. Artemisa intenta demostrar que podemos quedarnos. Y para entender por qué quedarse es tan difícil, hay que entender que la Luna no perdona los retrasos ni los errores. La razón principal es el tiempo lunar. Un ciclo completo de día y noche dura aproximadamente 28 días terrestres. Eso significa que 2 semanas de luz solar continua son seguidas por 2 semanas de oscuridad total. Sin atmósfera, las temperaturas oscilan entre extremos imposibles. Los materiales de la superficie se calientan hasta más de 100 grados centígrados durante el día y se enfrían a menos 200 grados centígrados durante la noche. En regiones permanentemente sombreadas, las temperaturas caen aún más, hasta cerca de los menos 250 grados centígrados. Cualquier sistema que no pueda almacenar energía o retener calor simplemente deja de funcionar. Y cuando los sistemas en la Luna se apagan, no son fáciles de reiniciar. Sin embargo, el problema más urgente no es la temperatura, es el polvo. El regolito lunar es afilado, es fino, está electrostáticamente activo, se adhiere absolutamente a todo. Las tripulaciones de Apolo ya informaron de lo que sucede. El polvo se metió en las articulaciones de los trajes, se metió en los sellos, se metió en los visores, y aunque eso pudo tolerarse durante misiones cortas, se vuelve inaceptable para una base. El polvo afecta sellos, articulaciones, filtros y piezas móviles. Y a diferencia de un fallo de equipo en órbita, no hay un entorno limpio al que volver para restaurar la funcionalidad. El polvo se convierte en parte de las operaciones diarias. Estos no son problemas que puedan resolverse de inmediato, y por eso Artemisa 2 requirió una tripulación. La misión no fue diseñada para resolver estos problemas, fue diseñada para probar si los humanos pueden incluso lidiar con ellos. Y hay un detalle más sobre el polvo que conviene mencionar, porque cambia la forma de entender por qué la base lunar es tan difícil. El regolito lunar no se comporta como cualquier polvo terrestre. Carece de la suavidad que la erosión por viento y agua produce en el polvo de la Tierra. En la Luna no hay erosión atmosférica. Cada partícula es el resultado de millones de años de impactos de micrometeoritos sobre la roca lunar.
Eso significa que cada grano es prácticamente una astilla microscópica de vidrio. Filos cortantes, bordes irregulares, geometría agresiva. Cuando los astronautas de Apolo regresaron al módulo después de sus caminatas, descubrieron que el polvo se había incrustado en todas las superficies expuestas. Harrison Schmitt, geólogo y astronauta del Apolo 17, sufrió una reacción que él mismo describió como similar a la fiebre del heno cuando inhaló partículas de polvo dentro del módulo. Sus ojos lloraron, su garganta se irritó. Otros astronautas reportaron problemas similares. El polvo lunar no es solo un irritante, es potencialmente tóxico para el sistema respiratorio humano si se inhala repetidamente. Y eso, multiplicado por décadas de operaciones, es un problema biomédico aún sin resolver. Una base lunar tendrá que tener sistemas de descontaminación. Tendrá que tener vestíbulos donde el polvo pueda ser removido antes de que llegue al espacio habitable. Tendrá que tener filtros de aire de capacidad continua. Tendrá que tener protocolos de salud específicos. Y nada de esto se ha probado todavía a escala operacional. Los objetivos se centraron en operaciones de larga duración en el espacio profundo. Una de las pruebas clave fue maniobrar cerca de otro objeto en el espacio. No acoplamiento, no contacto, solo control. La tripulación usó la etapa superior agotada como blanco. Se aproximaron, sincronizaron su movimiento con ella, la rodearon cuidadosamente, porque en el espacio profundo los objetos no permanecen quietos. Incluso pequeñas diferencias de velocidad conducen a deriva, y los errores menores no se corrigen, se acumulan. No es como pilotar un avión, no hay resistencia del aire, no hay estabilización natural. Cada momento tiene que ser calculado. Cada ajuste tarda en surtir efecto. Si el acercamiento es demasiado rápido, no se puede frenar de golpe. Si es demasiado lento, se pierde la alineación. Si la rotación no coincide, el contacto se vuelve peligroso. Las misiones futuras dependen de si esto puede convertirse en rutina. Una tripulación llega en una nave, se transfiere a otra, desciende a la superficie y luego repite el proceso a la inversa. Y esto no sucede una sola vez. Sucede una y otra vez, con diferentes naves, diferentes tripulaciones y en diferentes condiciones. Pero ahora mismo, todo eso depende de una sola nave, Orion. Y Orion no es una nave grande. Su volumen presurizado total es de aproximadamente 9 metros cúbicos. Algo más de 300 pies cúbicos. 4 miembros de tripulación operan en un espacio comparable en tamaño a la cabina de una furgoneta pequeña. No hay compartimentos separados. No hay zonas aisladas. Todo sucede en el mismo entorno compartido. El sistema de soporte vital es regenerativo pero limitado. El dióxido de carbono se elimina, el oxígeno se suministra, pero a diferencia de una estación espacial, no hay redundancia por capas. Si algo falla, el margen de error es pequeño. La duración de la misión no es flexible. Artemisa 2 está planificada para 10 días. La propia nave Orion está diseñada para aproximadamente 3 semanas de operación autónoma. Este límite define todo. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la tripulación? ¿Cuánto tiempo pueden tolerarse los problemas? ¿Cuánto tiempo pueden retrasarse las decisiones? Toda la energía proviene de paneles solares. No hay fuente de energía de respaldo. Si la orientación es incorrecta o la generación de energía cae, los sistemas comienzan a apagarse secuencialmente. No hay opción de respaldo. No hay estación a la que acoplarse. No hay una segunda nave cercana. Una vez que la nave deja la órbita terrestre, opera sola. Y la misión termina con su prueba más crítica. La reentrada. A velocidades de retorno lunar, Orion depende de su escudo térmico. Los datos de vuelos anteriores mostraron pérdida de material en más de 100 ubicaciones. La NASA determinó que esto fue causado por la acumulación de gases dentro de la capa del escudo durante la reentrada atmosférica. En el nuevo diseño de la nave, esto se ha tenido en cuenta. Y eso es exactamente lo que Artemisa 2 estaba probando. No solo la capacidad de Orion para volar, sino su capacidad para mantener a la tripulación segura, operar dentro de sus límites y traerlos de vuelta a la Tierra sin daño. La última vez que los humanos operaron en condiciones como estas fue hace medio siglo. Las misiones Apolo eran cortas: aterrizar, quedarse unos días, marcharse, sin sistemas para habitación a largo plazo,
sin operaciones repetidas. Todo estaba optimizado para un único objetivo: alcanzar la superficie y regresar a salvo. Ahora, todo es diferente. En marzo de 2026, la NASA publicó materiales de planificación, inusualmente francos, sobre una base lunar en el Polo Sur, presentándola como un esfuerzo de construcción, por fases, en lugar de una sola megamisión. En el informe de la NASA se describieron 3 etapas. La fase 1, desde ahora hasta 2029, se centra en experimentos y exploración. La fase 2, de 2029 a 2032, se traslada hacia habitación inicial y soporte logístico más pesado. La fase 3, a partir de 2032, apunta a una presencia humana sostenida con infraestructura permanente. La fase 1 está pensada para construir impulso antes de que los humanos regresen a la superficie. En el informe se contemplan hasta 25 misiones, incluidas 21 alunizajes centrados en reconocimiento, pruebas y demostración de que sobrevive. Las herramientas listadas son deliberadamente prácticas y poco glamurosas. Rovers tripulados y autónomos para demostrar movilidad y mejora de la superficie. Drones saltadores llamados Moonfall, así como relés de comunicación y satélites de observación diseñados para mantener al mundo comprometido a medida que avanza la construcción. Los rovers son bastante directos en su concepción, pero los drones saltadores naturalmente plantean una pregunta. ¿Qué son exactamente? En lugar de ruedas o hélices, estos vehículos se mueven disparando pequeños motores cohete. Se elevan brevemente, viajan decenas de kilómetros y vuelven a aterrizar. Esto les permite alcanzar cráteres profundamente sombreados con paredes tan empinadas que ningún rover puede conducir hacia su interior con seguridad. Saltan desde el borde, descienden, exploran y vuelven a salir. Al mismo tiempo, la NASA tiene la intención de transmitir toda la operación en vivo y en alta definición vía satélites de comunicación a una audiencia global. La operación lunar de la próxima década no será conocida solo a través de informes técnicos. Será visible en tiempo real. Cualquier persona con conexión a Internet podrá ver, día tras día, cómo se construye lentamente la primera infraestructura permanente fuera de la Tierra. Pero volvamos a los desafíos. En este plan base, una prueba definitoria está listada como sobrevivir a la noche, incluyendo demostraciones tempranas de sistemas de energía y un calentador radiactivo nuclear. Este enfoque está directamente vinculado al entorno lunar. La noche lunar de 14 días en frío extremo puede inutilizar baterías, lubricantes y electrónica si las estrategias de gestión térmica fallan. Incluso en los polos, la NASA señala que no hay lugares completamente libres de oscuridad, así que el almacenamiento de energía y el diseño centrado en la supervivencia son tratados como requisitos tempranos, no como mejoras de etapa tardía. La movilidad se está formalizando como infraestructura. La NASA informa de las pruebas iniciales de 3 conceptos de vehículos lunares desarrollados por las empresas comerciales Intuitive Machines, Lunar Outpost y Venturi Astrolab. Por separado en la planificación de adquisiciones de la base lunar de la NASA, en la plataforma del programa Ignition, hay un impulso declarado tanto por rovers tripulados como por rovers no tripulados, capaces de recorrer distancias del orden de cientos de kilómetros, alineados con el objetivo de alcanzar la preparación operacional inicial alrededor de 2028. En la fase 2, la base deja de ser un concepto y comienza a funcionar como una cadena de suministro. El informe de la NASA describe inversiones en sistemas avanzados de energía solar, las primeras unidades de energía nuclear superficial, rovers mejorados, drones de próxima generación y el inicio de la construcción de hábitats. La escala está definida explícitamente. Hasta 60 toneladas de carga durante la fase 2, entregadas a través de 24 alunizajes utilizando múltiples clases de módulos de carga. La energía es el fundamento del plan. La NASA describe un impulso significativo hacia el desarrollo de sistemas de energía nuclear superficial. La NASA ha declarado públicamente trabajo en un sistema de fisión de clase de 40 kilovatios destinado a operación lunar para principios de la década de 2030. Y también ha anunciado intenciones de desplegar un reactor nuclear en la Luna para el primer trimestre del año fiscal 2030, para apoyar la exploración lunar. Estos compromisos se alinean con el problema central. La luz solar no es fiable.
pero una base debe operar continuamente. El agua es un recurso estratégico en el polo sur lunar y un activo científico clave. El orbitador de reconocimiento lunar y la misión L-CROSS ya han fortalecido la evidencia de hielo en regiones permanentemente sombreadas. Por eso las misiones robóticas de reconocimiento son tan importantes como las tripuladas. En septiembre de 2025, la NASA seleccionó a Blue Origin para entregar el rover Viper al Polo Sur a finales de 2027, específicamente para mapear posibles recursos extraterrestres como el agua. La misión fue presentada como una resurrección después de su cancelación anterior y como un paso de recolección de datos necesario para permitir operaciones sostenibles. La fase 3 se presenta como una era de operaciones rutinarias, módulos de hábitat con volumen interno permanente, una planta de energía nuclear activa capaz de mantener los sistemas durante las largas noches lunares, rovers presurizados de largo alcance y redes logísticas construidas tanto sobre sistemas de transporte tripulados como autónomos. El objetivo de carga de la NASA para la fase 3, hasta 38 toneladas anuales, implica no un campamento, sino un puesto avanzado diseñado para resuministro continuo y permanencia a largo plazo. Nada de esto sucederá sin adquisiciones a gran escala y vuelos repetidos. En el informe de la NASA sobre la base lunar, la participación comercial e internacional se sitúa en el centro de la construcción, incluyendo la expansión de CLPS y la adquisición de docenas de lanzamientos por año. El Centro de Adquisición Ignition de la NASA añade más detalles a través de CLPS 2.0, que es un esfuerzo de adquisición a largo plazo de seguimiento, con un techo objetivo de $6,000 millones destinado a apoyar el aumento de la frecuencia de entregas lunares para permitir operaciones continuas. El programa, Apolo, no condujo a una presencia permanente en la Luna, y la historia muestra por qué. Hablar de exploración no se traduce automáticamente en financiación a largo plazo. Sostener una base requiere incentivos continuos. En los mensajes de la NASA de 2026, el objetivo se enmarca repetidamente como quedarse, con énfasis en la cadencia, la repetibilidad y un cambio hacia sistemas comerciales para misiones más frecuentes después de los alunizajes iniciales. Otros programas están persiguiendo objetivos similares. China ha anunciado planes para hacer aterrizar a sus taikonautas en la Luna antes de 2030 y construir una estación de investigación a largo plazo allí en la década siguiente. Y estos planes no apuntan a ubicaciones aleatorias, se centran en las mismas regiones, áreas cerca del polo sur lunar donde el acceso a los recursos puede determinar si una presencia a largo plazo es siquiera posible. Estos lugares son limitados. No todas las partes de la Luna son igualmente adecuadas para el uso, y eso significa que el momento importa, porque una vez que la infraestructura comienza a aparecer, zonas de aterrizaje, sistemas de energía, rutas superficiales, las misiones posteriores no llegarán a un entorno vacío, llegarán a un entorno ya ocupado y en uso. Aquí es donde el derecho antiguo se encuentra con la nueva actividad. La regla de no apropiación del Tratado del Espacio Exterior sigue siendo el fundamento legal. Ningún país puede reclamar la Luna como su territorio. Sin embargo, las operaciones modernas requieren más. Requieren coordinación en torno a las zonas de aterrizaje, los sistemas de energía y los sitios de extracción de recursos. Porque la interferencia ya no es teórica. Los acuerdos Artemis intentan definir cómo funciona esto en la práctica. Transparencia, intercambio de información y zonas de seguridad temporales vinculadas a operaciones activas. Al mismo tiempo, China y sus socios están operando fuera de los acuerdos Artemis, desarrollando su propio enfoque para llevar a cabo operaciones lunares. Y eso significa que estas operaciones pueden no seguir un único conjunto unificado de reglas. Y cuando múltiples misiones se mueven hacia las mismas regiones limitadas, la línea entre coordinación e interferencia se vuelve difícil de definir. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nadie puede reclamar territorio, pero las operaciones aún crean influencia, y eso cambia el objetivo. Ya no se trata solo de llegar a la Luna, se trata de llegar lo suficientemente temprano como para tener el poder de determinar cómo se desarrollarán las operaciones futuras. Artemisa 2 es importante porque transforma la estrategia en prueba de que las tripulaciones pueden vivir y trabajar en el espacio lunar, y de que el sistema es capaz de devolverlas a casa.
El alunizaje posterior ya no se presenta como un único momento dramático. Se convierte en la primera etapa de una campaña de construcción. Docenas de alunizajes. Sistemas de energía capaces de soportar largas noches. Rovers considerados como una flota de trabajo. Y un puesto avanzado terrestre que se espera que continúe funcionando mucho después de que las primeras huellas se hayan desvanecido. Pero hay algo más, algo que no aparece en los informes técnicos ni en las planificaciones presupuestarias. Algo que solo se entiende cuando se mira más allá de los números y se piensa en lo que realmente significa lo que está sucediendo. Por primera vez en la historia humana, una especie está intentando deliberadamente, sistemáticamente, mediante un plan detallado por fases, construir una presencia permanente fuera de su planeta de origen. No una visita, no una hazaña, una presencia, una infraestructura, una continuidad. Y la elección del polo sur lunar no es casual, no es un capricho de ingenieros, es la consecuencia lógica de haber comprendido finalmente que el agua es la diferencia entre quedarse y no quedarse. Donde hay agua, hay oxígeno potencial, hay hidrógeno para combustible, hay capacidad de sostener vida. Sin agua, todo lo demás se desploma. Con agua, todo lo demás se vuelve posible. Por eso los cráteres permanentemente sombreados del Polo Sur, esos lugares donde la luz no ha llegado en miles de millones de años, son simultáneamente las regiones más hostiles y las más valiosas de toda la Luna. Son a la vez la barrera más grande y el premio más codiciado. Y por eso varias potencias y varias empresas están convergiendo simultáneamente sobre ellos. Imagina cómo se verá la Luna dentro de 15 años, si todo el plan funciona. Habría un puesto avanzado humano cerca del Polo Sur. Habría un reactor nuclear suministrando energía constante, incluso durante las 2 semanas de oscuridad total. Habría rovers presurizados saliendo periódicamente para explorar cráteres y crestas. Habría tripulaciones rotando cada pocos meses. Habría drones saltadores, entrando y saliendo de los cráteres más profundos. Habría depósitos de agua. Habría sistemas de generación de combustible. Habría comunicaciones constantes con la Tierra. Habría, por primera vez desde que existe la humanidad, una segunda casa. Pero también es probable que no esté sola. Si China cumple su calendario, su propia estación de investigación lunar podría estar funcionando en paralelo. Y aunque la Luna es enorme, las regiones útiles son pocas. Lo que comenzó como exploración podría convertirse, sin que nadie lo declare oficialmente, en una división tácita del territorio más valioso de otro mundo. Y ahí es donde Artemisa II toma su verdadero significado. Los 4 astronautas que volaron en abril de 2026 no fueron solo los primeros humanos en pasar la órbita baja terrestre en más de medio siglo. Fueron la primera tripulación de una era nueva. Una era en la que no se va a la Luna para volver. Se va a la Luna para que otros vayan después. Y luego otros. Y luego otros más. Hasta que el regreso deje de ser noticia. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. 4 nombres que dentro de 50 años serán recordados. Quizás no como pioneros heroicos al estilo de Armstrong y Aldrin, sino como algo más sutil. Como el primer eslabón de una cadena. Como la prueba de que las cadenas son posibles. Durante el sobrevuelo del 6 de abril, en algún momento mientras la tripulación capturaba imágenes de la línea entre la luz y la sombra lunar, alguien dentro de la cápsula dijo simplemente, «Es magnífico». Y luego, «Es majestuoso». Y luego, «Asombroso, asombroso, asombroso». Frases sueltas, fragmentarias, sin pretensión. Frases que no estaban diseñadas para los libros de historia, pero frases que, escuchadas desde la perspectiva de lo que están a punto de iniciar, adquieren un peso enorme. Porque ese asombro era real. Y ese asombro era la primera vez en 5 décadas que un ser humano lo sentía mirando la Luna desde tan cerca. Pero a diferencia de los astronautas de Apolo, que sabían que sus sucesores tardarían medio siglo en volver, esta tripulación sabía algo distinto. Sabía que sus sucesores ya estaban entrenando. Sabía que las misiones siguientes ya estaban diseñadas. Sabía que ellos no eran el final de algo, eran el principio. Y esa diferencia, esa transición psicológica entre regreso aislado
y comienzo de continuidad, es probablemente el legado más importante de Artemisa II, más importante que los datos del escudo térmico, más importante que las imágenes del terminador, más importante incluso que las pruebas de proximidad con la etapa superior. Lo que esta misión cambió es la forma en que entendemos lo que es posible. Durante 50 años, la Luna fue un lugar al que habíamos ido, una pieza de historia, una memoria nacional, un símbolo, era el pasado. Después de Artemisa II, la Luna vuelve a ser el futuro, un futuro próximo, un futuro habitable, un futuro construible. Y la pregunta ya no es si los humanos podemos llegar de nuevo. Llegar lo hicimos hace 6 décadas. La pregunta tampoco es si los humanos podemos aterrizar de nuevo. Aterrizaremos cuando la arquitectura esté lista, posiblemente en 2028. La pregunta real, la que define todo lo que viene después, es si los humanos podemos quedarnos, si podemos sobrevivir a la noche lunar, si podemos resolver el problema del polvo, si podemos coordinar lanzamientos cada 6 días sin fallos catastróficos, si podemos construir un ascensor que funcione sobre el terreno más hostil, si podemos extraer agua de cráteres a menos 250 grados, si podemos compartir un territorio limitado con potencias rivales sin que la coordinación se convierta en conflicto, si podemos sostener un programa generación tras generación, presupuesto tras presupuesto, presidencia tras presidencia. Esas son las preguntas reales, y ninguna de ellas tiene todavía respuesta definitiva. Lo que sí tenemos por primera vez desde que Eugene Cernan dejó la última huella humana sobre la Luna en diciembre de 1972 es un programa que está intentando responderlas. No con un solo gran salto, sino con docenas de pasos pequeños, técnicos, deliberados, encadenados unos a otros. La Luna no se conquista de un golpe, se construye pieza a pieza, misión a misión, fallo a fallo, corrección a corrección, y el siguiente paso ya está en camino, Artemisa 3 en 2027, probando la arquitectura de acoplamiento en órbita terrestre, Artemisa 4 en 2028, intentando el primer alunizaje del programa, Artemisa 5 a finales de 2028, marcando el inicio de la construcción de la base, y luego una cadencia anual, y luego semestral, y luego mensual, hasta que ya no haga falta contar. La pregunta que queda flotando en el aire, la que ninguna fase del plan responde explícitamente, es esta. Cuando finalmente haya humanos viviendo de forma permanente en otro mundo, cuando la luz solar caiga sobre paneles instalados allí por nosotros, cuando los primeros niños futuros que nazcan en órbita lunar miren hacia la Tierra como una distancia y no como un origen, ¿seguirá siendo Artemisa II un nombre que recordemos? Probablemente no. Los principios casi nunca se recuerdan tan claramente como los finales. Apolo 11 se recuerda. Apolo 13 se recuerda. Pero las misiones intermedias, las pruebas no tripuladas, los vuelos de calibración, esos se desvanecen. Y sin embargo, sin Artemisa 2 no habría Artemisa 4. Sin Artemisa 4 no habría Artemisa 5. Sin Artemisa 5 no habría base lunar. Sin base lunar no habría siguiente paso hacia Marte. Cada eslabón es necesario. Y aunque la mayoría serán olvidados, todos son irreemplazables. Esto es lo que nadie te ha contado sobre Artemisa 2. No es la nave, no es la órbita, no es el escudo térmico, es el cambio invisible de paradigma, es el momento exacto en el que la humanidad dejó de mirar la Luna como un destino y empezó a tratarla como un lugar. Es el instante en que la exploración pasó a ser construcción. Y si miras al cielo nocturno desde donde estés ahora, si encuentras la Luna brillando ahí arriba, en algún ángulo del firmamento, recuerda esto. Por primera vez en 54 años, hay seres humanos planificando, con plazos reales, con presupuestos reales, con cohetes reales, su regreso permanente. La Luna ya no espera nuestras visitas, está esperando que llevemos las llaves.